Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta conexión digital miércoles 7 de marzo y estaremos hablando hoy de Venezuela. Hay mucha información en torno a lo que está ocurriendo, la jornada Todos Somos Venezuela, solidaridad con este país. Hoy concluye y tendremos el reporte en directo. Me iré también a hablar de Brasil con unas movilizaciones del movimiento de los Sin Tierra, pero también una exigencia que se convirtió en etiqueta. Lula libre. Hablando también de elecciones, iremos a Colombia porque se ha posicionado también la etiqueta en ese país, Fuerza Timo, en apoyo a la recuperación del candidato, el precandidato de las FARC a la presidencia, Rodrigo Londoño Timochenko, y estaremos también con toda la alegría que se desató en El Salvador luego de que el Vaticano decidió canonizar al sacerdote de los pobres, Arnulfo Romero. Acompáñame en esta edición Conexión Digital. Ha habido muchos pronunciamientos desde el lunes, en una semana marcada por la Jornada Mundial de Solidaridad con Venezuela, justo al cumplirse también 5 años de la despedida de la partida física del comandante Hugo Chávez. Hay mucho respaldo en torno a la Revolución Bolivariana y al pueblo de Venezuela, luego de todo el cerco y todos estos ataques orquestados por el gobierno de Estados Unidos y sus aliados en la región. Un tema que hoy se presenta en medios electrónicos y en las redes con la etiqueta Todos Somos Venezuela. Prensa Latina lo recoge de esta manera, una jornada que hoy concluye con la representación y la presencia de centenares de delegados de más de 90 países. Ahí está la nota. Dice, la Jornada Mundial Todos Somos Venezuela culmina hoy en esta capital, en Caracas, luego de reunir a más de 400 intelectuales, líderes sociales y de movimientos populares en apoyo a la Revolución Bolivariana y a su presidente Nicolás Maduro. En la inauguración del evento, el canciller Jorge Arreaza detalló la importancia de la cita para la difusión de la verdad sobre Venezuela en medio de una guerra no convencional aupada por Estados Unidos. De hecho, los usuarios se manifiestan en torno a esto y dicen, hay que romper el cerco mediático. Hablando de cercos, justo hay una palabra clave en estas jornadas que es solidaridad y le muestra este interactivo de Telesur que muestra justamente tanto los países como también sus representantes que han manifestado el respaldo a la Revolución Bolivariana. Lo tenemos así por mapas con las naciones y allí lo tiene. En Sudamérica estos han sido los países que mostraron su respaldo a Venezuela y más abajo viene aquí pronunciamientos que se dieron en la 15ª Cumbre del ALBA TCP, donde también los países participantes, los delegados, ahí lo tenemos por ejemplo, Daniel Ortega de Nicaragua, Raúl Castro de Cuba, manifestaron su respaldo a la revolución. De hecho, le dijeron al presidente Nicolás Maduro, no está solo. Un interactivo de Telesur. Vamos a ver también qué se dice en Twitter en torno a este tema. Todos Somos Venezuela. Hay una cobertura especial que tenemos por parte de Telesur ahí en el Teresa Carreño, el segundo complejo cultural más importante de Sudamérica, nombrado así en memoria de la destacada, la legendaria pianista Teresa Carreño. Lucía Córdoba está en el set de Telesur. Lo tenemos con el reporte en directo. Y discusión, más de 300 delegados que hoy están distribuidos en encuentros sectoriales o foros temáticos. Por ejemplo, el que ven a mis espaldas tiene por tema geopolítica, diálogo, proceso nacional constituyente y elecciones en Venezuela. Como estamos escuchando, temas que atañen a esta nación suramericana, pero de los cuales también quieren tener insumos suficientes estos invitados internacionales y también el pueblo organizado que acá se ha acercado para defender desde sus plataformas de lucha y de comunicación y combatir lo que posicionan medios tradicionales o de la hegemonía. Hoy se espera que se tenga una proclama o declaración final de este encuentro que recoja todos los elementos conclusivos. Seguimos informando a través de pantalla tradicional y de redes sociales. Ahí está Lucía Córdoba, compañera también presentadora de Impacto Económico, y hablando precisamente de las redes, comenzamos con una de las favoritas de los venezolanos, que es Twitter, y está, por ejemplo, Yo Venezuela, Rosenry Ortega, que escribió esto: desde los espacios del Teatro Teresa Carreño en Caracas, estuvimos en esta espléndida Jornada Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, y utiliza estas dos etiquetas: Todos Somos Venezuela, clase obrera resteada con Maduro. Irving Oliveros, lo sumamos también.
El gigante Chávez sembró en tierra fértil a nivel mundial su legado y Venezuela está cosechando la solidaridad de los pueblos. El imperio y sus lacayos no podrán con la dignidad de nuestra gente. Por eso, el mundo con Venezuela. Kaleris Rodríguez, otra usuaria, escribió: todos somos Venezuela, todos somos Chávez, pueblo digno, pueblo de amor, y arroba a varios usuarios para compartirles también esta fotografía, el mundo con Venezuela, y mostrando a los líderes que vinieron a la 15ª cumbre del ALBA TCP y que también a través de esta declaración mostraron su respaldo a la revolución y también su rechazo a las acciones injerencistas en contra de esta nación, acciones que finalmente viene pagando el pueblo venezolano. Nos vamos ahora a lo más recomendado. Una noticia que está causando mucho revuelo en Argentina. Le comparto las portadas de los medios en ese país. Comienzo con La Nación. Murió el Reinaldo Brignone, el último dictador de la Junta Militar. Este último presidente de la dictadura, quien gobernó en el periodo de 1982-1983, murió a los 90 años en el Hospital Militar Central, donde estaba internado desde ayer. Cumplía una condena a prisión perpetua por haber cometido graves delitos contra los derechos humanos. Estaba bajo el sistema de vigilancia electrónica, según indicaron fuentes penitenciarias a La Nación. Ayer notificó a la justicia que debía ser trasladado al Hospital Militar por una emergencia. Murió, entonces, y así lo recoge La Nación, pero vea usted el titular que muestra página 12 sobre la misma noticia: las condenas del genocida que soñó con la impunidad. Brignone murió con 10 sentencias en su contra y antes de dejar el poder intentó sellar la impunidad para los crímenes de la dictadura a través de una ley de autoamnistía que finalmente fue derogada en democracia. Tras la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, el último dictador recibió 10 condenas por delitos de lesa humanidad, 3 de ellas a prisión perpetua. Reinaldo Brignone, el nombre que está marcando en este momento las noticias en Argentina. Hablamos también de otra noticia que marca la jornada y es Colombia. Un hombre, Rodrigo Londoño Timochenko, y hay una etiqueta Fuerza Timo y que recoge las muestras de apoyo hacia el precandidato presidencial del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, las FARC, debido a su estado de salud. Él ha estado activo, publicando a través de sus redes sociales, y comienzo primero con lo que le están diciendo sus compañeros. Pablo Catatumbo, de las FARC: Fuerza Timo, mis mejores deseos para una pronta recuperación. Continuaremos este camino hacia una nueva Colombia y un buen vivir para la gente del común. Este 11 de marzo a votar por FARC el pueblo. Gira Hoyos también se suma con este mensaje: siempre has comprobado ser una persona muy resistente en todas las ocasiones que la vida te ha puesto y esta no será la excepción. Fuerza Timo se suma así, y otro más a la AP de las FARC. Todas nuestras energías están alineadas para la plena recuperación de Timo. Él sigue siendo el candidato presidencial del Común. Confiamos en que saldrá bien de su operación, lo publicaba a través de su cuenta de Facebook. Con la etiqueta también Elecciones Colombia, Mahavishnu publica esto: Noticias RCN y Noticias Caracol sin restricción influyen en las personas y en tiempo de elecciones te dicen por quién votar. No es cuento, pasa a diario y muchos no quieren verlo. Elecciones Colombia es también otra etiqueta que marca la jornada. Vamos a ver qué nos tiene en directo el reporte de nuestro compañero José Manuel Jiménez. Derecho constitucional de elegir y ser elegidos en las próximas elecciones a realizarse en Colombia el 11 de marzo, elecciones legislativas. Y esto lo hacen porque en las últimas semanas hemos visto cómo la violencia y el odio de algunos ciudadanos ha incrementado hacia algunos candidatos en diferentes regiones del país. También debido a la ofensiva militar contra la guerrilla del ELN, que el día de ayer dejó 10 militantes de esta insurgencia muertos y 3 capturados. Esto conlleva también a la no activación por parte del gobierno nacional de la mesa de diálogo en Quito con la guerrilla del ELN, suspendida el pasado 31 de enero.
todo este panorama complejiza aún más en las zonas, en las comunidades indígenas, en las zonas campesinas, en las regiones de afrodescendientes, la posibilidad de acercarse a las urnas, de elegir libremente, pues están en medio del conflicto armado entre grupos armados y es imposible realizar esta elección de esta manera. Por eso la exigencia al gobierno nacional de dar plenas garantías tanto a los candidatos como a la ciudadanía en general para ejercer el derecho al voto. Así parte del escenario en Colombia. Me voy a la pausa, al regresar le tengo más información. ¿Qué pasa? ¿Qué se dice en El Salvador después de que el Vaticano decidió canonizar al sacerdote revolucionario Arnulfo Romero? Allí lo tenemos, Lula libre, una etiqueta con la que está ganando y sumando el respaldo al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también aspirante a la presidencia. ¿Por qué? ¿Por qué Lula libre? Pues esta etiqueta se posicionó luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Brasil rechazó la apelación presentada por sus abogados para evitar que sea encarcelado. Con esta etiqueta, Lula libre, hay múltiples manifestaciones de apoyo a Lula da Silva allá en Brasil. En Twitter, ¿cómo se ve eso? Por ejemplo, dice, si lo arrestan, lanzarán al país más profundamente o a una mayor profundidad en la crisis política y cavarán su propia tumba para grandes cambios en el futuro. Lula libre lo tiene Radio O Proletario. Tenemos también otra más con la misma etiqueta. Creo que toda nuestra concentración, fuerza, coraje, gratitud deben ser utilizados ahora para detener el arresto de Lula. Defender a Lula debería ser una prioridad. Las elecciones sin Lula son un fraude. También otra más de Rosángela escribió esto: el peor y más corrupto presidente de nuestra historia, libre y protegido. El mejor y más honesto presidente de nuestra historia, amenazado en prisión. Por eso escribe Rosángela P. de Lima, Lula libre. Otro más de Jalil Oliveira escribió esto: necesitamos una reacción inmediata, usar todas las fuerzas para detener el arresto de Lula. Sin ella, sin esa fuerza no habrá izquierda, se consolidará la criminalización de los movimientos sociales. La solución de todo esto está a su alrededor. No es la defensa del partido, sino más bien la única pieza posible de ganar este juego. El Partido de los Trabajadores se suma con este mensaje en Facebook: nadie, ya sea Lula o cualquier otro ciudadano brasileño, puede ser privado de la libertad antes del tránsito en la última instancia. La nota oficial dice: no se puede omitir la defensa de la Constitución. En Instagram se sumaron así, con mensajes como estos. Marcia Souza dice: Brasil con Lula, Lula continúa, Lula presidente, presidente Lula, democracia. Tenemos además esta foto en Instagram que recoge la etiqueta Lula libre o presidente, dice Marcelo Renegado, de Brasil. Tenemos, usted, ¿a qué se debe todo este cerco judicial contra el exmandatario brasileño? Seguramente usted se lo ha preguntado. Tenemos una infografía que recoge esta explicación y que lo explica. Dice: Lula con la fuerza del pueblo. ¿Por qué se está dando esta investigación judicial contra Lula? Bueno, fíjese quién lleva las principales preferencias de cara a las presidenciales de octubre en ese país. El primer lugar, 33.4, subió ahora 44.1. Encuestas de marzo, o con las que arranca este mes, 2018. Brasil de Fato habla de una manifestación que está marcando también la jornada hoy, hablando de todo el escenario político. Se abrió una nueva investigación por corrupción en contra del presidente de facto de Brasil, Michel Temer, y el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra decidió ocupar una hacienda, La Esmeralda. Fueron unas 350 familias vinculadas a este movimiento, al MST, que ocuparon este terreno que es citado en las delaciones de Saúd y Joysley en el ámbito de la investigación conocida como la MP de los puertos. Brasil de Fato dice así: ocupa una granja ligada a Michel Temer en un esquema de corrupción. Hay personas, integrantes
campesinos que están participando en esta manifestación. Y ahí estuvo Nacho Lemus, que lo recoge así a través de las redes y su reporte en directo. El Movimiento de Trabajadores Sin Tierra ocupa por tercera vez la Hacienda Esmeralda, una hacienda que es propiedad del Coronel Lima, un testaferro de Michel Temer, en Duartine, interior de Sao Paulo, un municipio a unas 4 horas de la ciudad de Sao Paulo. En ese sentido, 350 campesinas y campesinos han ocupado esta hacienda, que ha sido citada en casos de corrupción relativos al manejo de los puertos de la ciudad de Sao Paulo, el mayor puerto de Brasil. Y además surge después de denuncias por parte del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, porque el INCRA, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, ha revelado durante esta semana que durante el año 2017 fueron asentadas en Brasil 0 familias en relación a la reforma agraria, un récord histórico, un récord negativo para la reforma agraria durante el gobierno de facto de Michel Temer. Y el Movimiento Sin Tierra ocupa por tercera vez esta hacienda, que ha sido citada como propiedad también de Michel Temer, que pertenece en realidad a su testaferro en un caso por corrupción. Recordemos que es la tercera vez que se ocupa esta hacienda y que ya había sido ocupada durante una jornada denominada por el Movimiento Sin Tierra como corruptos devuelvan nuestras tierras. En ese sentido, una nueva ocupación del MST en varias ciudades. Además, hay mujeres movilizadas en relación al Día de la Mujer y ocupaciones en diferentes puntos del país por parte de las mujeres, y también surge esta ocupación en tierras de Michel Temer, quien ha sido responsable por detener prácticamente la reforma agraria en Brasil. Estudios. De la indignación pasamos a una noticia que ha provocado mucha alegría, no solo en El Salvador, sino también en todo el continente. Le estoy hablando de esta decisión. Arnulfo Romero, el sacerdote de los pueblos, será canonizado junto al Papa Pablo VI. Así lo anunció la oficina de prensa del Vaticano, luego de que el Papa Francisco firmó hoy el decreto de milagro por intercesión del arzobispo de San Salvador, el padre de los pobres, el padre revolucionario, quien fue asesinado por los llamados escuadrones de la muerte. Telesur lo recoge esta noticia a través de la siguiente nota. El arzobispo Óscar Arnulfo Romero será santo y habla precisamente acerca de esta comunicación que emitió hoy el Vaticano, informando que el Papa firmó el decreto del milagro por intercesión del arzobispo de San Salvador, Óscar Romero, quien fue asesinado por los escuadrones de la muerte en el año de 1980. Monseñor Romero fue nombrado beato por la Iglesia Católica el 23 de mayo de 2016 en El Salvador, ante cientos de miles de devotos y presidentes de varios países. Vale la pena hacer historia, sobre todo para ver y en su justa dimensión lo que significa esta noticia. Salvador Sánchez Serén, el presidente de El Salvador, se pronunció sobre esto. Nos llena de inmensa alegría conocer el anuncio del Vaticano sobre la pronta canonización de Monseñor Romero. Y también en Facebook se multiplicaron los pronunciamientos, los mensajes, tanto de la población en general, pero sobre todo también de representantes de la Iglesia. Ket Rock. El milagro por intercesión de Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue aprobado por el Papa. Ahora falta la publicación oficial de la fecha de canonización. El padre Fabián Báez en Twitter escribió esto: aquí 2 santos. Así es, el Papa aprobó el milagro y Monseñor Romero será canonizado. Monseñor Romero junto a Juan Pablo II. Pero, y hay un milagro que se le atribuye, por eso se tomó esta decisión por parte del Vaticano, un milagro que se le atribuye al sacerdote Romero, pero realmente, para hacer historia, ¿quién fue el arzobispo y sobre todo cuál fue su trabajo, su legado para el pueblo salvadoreño? Le mostramos en este video.
El Santo de América es como los salvadoreños también están posicionando esta etiqueta y mostrando su respaldo, su alegría y júbilo por una noticia de este tamaño. Tenemos el reporte en directo, por supuesto, de nuestro corresponsal, Ernesto Ábalos. Con mucha alegría se ha recibido por el pueblo salvadoreño la noticia generada desde el Vaticano, donde se informa que el Papa Francisco ha firmado los documentos que canonizarán a Monseñor Romero. Esto evidentemente trae una alegría al pueblo salvadoreño porque hace pocos años fue beatificado y ahora se reconoce su milagro. También se informa que el Papa Francisco canonizará a Pablo VI. Y ahí está toda la información sobre el Santo de América. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos los que hicieron posible esta emisión, aquí en estudio, cabina, producción y redacción. Y lo hacemos hablándole de todo lo que va a ocurrir el día de mañana en todos los espacios de Telesur, pero también en la calle. Va a haber una huelga, un paro general de mujeres, 8M, 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, que en esta temática, en esta jornada 2018, está enfocada sobre todo al trabajo. ¿Qué pasaría en el mundo si nosotras, las mujeres, paramos? Por eso dice, si nuestro trabajo no vale la pena, si somos invisibilizadas, bueno, ¿qué tal si entonces hacemos huelga? Hay dos etiquetas, nosotros paramos, We Strike, y así con un video que habla de estas movilizaciones nos despedimos, nos vemos mañana. Como siempre, tenemos una cita, Conexión Digital.